Vamos a resolver el ejercicio 7 de la relación. Como veis, se trata de analizar 5 circuitos muy sencillitos que incluyen un amplificador operacional, ¿vale? Bueno, este ejercicio es para practicar lo que hemos visto en teoría de la restricción del punto suma. Hemos visto que si construimos un circuito que incluya un amplificador operacional, siempre que exista una realimentación negativa en ese amplificador operacional, podemos aplicar la restricción del punto suma, que son dos reglas fundamentales, y con eso ya podemos resolver el circuito. Podemos calcular todas las corrientes y todas las tensiones en ese circuito, de forma muy sencilla. Bueno, entonces lo primero es ver en estos circuitos si se cumple eso de existir realimentación negativa, porque en caso contrario no podremos hacer nada. Bueno, pues como vemos, en los 5 circuitos se cumple que hay realimentación negativa. Realimentación negativa es que haya una red de resistencia, algún tipo de conexión entre la salida del amplificador operacional y la entrada inversora del amplificador operacional. Vemos que aquí en el primer circuito está la salida y hay una conexión de la salida con la entrada inversora. En este otro circuito, en el segundo circuito, en el B, exactamente lo mismo. En el C exactamente igual, con la entrada inversora. En el D también exactamente igual. Y en el E lo mismo. ¿Vale? En todos los casos existe conexión de la salida del amplificador operacional con la entrada inversora, con lo cual esa realimentación negativa hace que se estabilice todo el circuito y bueno, pues que no influyan esos parámetros del amplificador operacional que son muy inestables y que tienen una ganancia enorme y harían que la salida se saturase rápidamente. Bueno, pues en los 5 casos entonces podemos aplicar la restricción del punto suma. Recordemos que era la restricción del punto suma. Aquí la tenemos. La restricción del punto suma nos dice que la tensión en la entrada no inversora va a ser exactamente igual que la tensión en la entrada inversora. Una de las dos entradas impondrá la tensión de la otra. En una de las dos entradas, en cada uno de estos circuitos, habrá una tensión fija ya marcada y la otra entrada la pondremos a esa tensión porque el amplificador operacional impondrá que en ambas entradas haya la misma tensión. Veremos en todos los circuitos que ocurre esto. Y además, la otra regla de la restricción del punto suma nos dice que la corriente que entra por cada una de esas entradas del amplificador operacional es cero, que no entra ninguna corriente, que hacia adentro no puede entrar ninguna corriente y por supuesto hacia afuera tampoco puede salir, que no circula corriente por ninguna de las dos entradas, ni la inversora ni la no inversora. Bueno, pues vamos a empezar a analizar el primer circuito, el circuito A. Bueno, ¿qué vemos en este circuito? Tenemos aquí a la entrada un generador de corriente de 2 mA, con lo cual por aquí estará circulando una corriente de 2 mA. ¿Qué ocurre con esa corriente cuando llega a este nudo? Bueno, pues que tendrá que decidir por dónde irse, si por este camino o por este. Pero aquí vamos a empezar a imponer la primera de las restricciones del punto suma. Hemos dicho que la corriente que entra o sale por estos terminales de entrada del amplificador operacional es cero. Por aquí no puede circular corriente. Por lo tanto, si por aquí no puede circular corriente, toda esta corriente que llega de 2 mA, ¿por dónde tiene que ir? Hacia arriba, por aquí. Esto quiere decir que por esta resistencia está circulando una corriente de 2 mA. Y cuando por una resistencia circula una corriente, ¿qué sucede? Que se genera una tensión. Bueno, pues en este sentido está circulando la corriente, por lo tanto se va a generar una tensión donde aquí habrá más tensión que aquí. ¿Y qué tensión es esa? Por la ley de Ohm, 2 mA por 1K, 2 voltios. Ojo, ¿cómo son estos 2 voltios? Estos 2 voltios quiere decir que en este punto de la resistencia, en este terminal, hay 2 voltios más que en este otro. ¿Vale? Entonces aquí hay 2 voltios más que aquí. O lo que es lo mismo, aquí hay 2 voltios menos que aquí. Bien, pues ahora mismo lo que nos interesa es, en todos los ejercicios nos piden calcular la tensión a la salida. ¿Cuál es la tensión entre este punto y masa? Bueno, este punto es exactamente el mismo que este. Si conocemos la tensión en este punto, entre este punto y masa, ya conocemos la tensión V sub O. ¿Qué tensión hay en este punto? Lo único que sabemos es que en este punto hay 2 voltios menos que en este. Bueno, pues si supiésemos la tensión que hay en este ya está todo resuelto, ¿lo sabemos? Pues sí. La otra restricción del punto suma.
nos dice que en este punto de aquí hay la misma tensión, en este terminal de entrada, que en este otro. Y fijaros, en este otro lo tenemos puesto a masa. Aquí hay 0 voltios entre ese punto y masa, por lo tanto, en este otro terminal aquí hay 0 voltios. Pues si aquí hay 0 voltios, aquí también hay 0 voltios. Y la tensión que cae en esta resistencia nos está diciendo que aquí hay 2 voltios más que aquí. Por lo tanto, si aquí hay 0 voltios y esos son 2 voltios más que aquí, ¿cuánto hay aquí? Menos 2 voltios. ¿Vale? Bueno, eso es un poco visto sobre el circuito. De forma más matemática, ¿cómo sería? Bueno, pues sabemos que esta V sub O es igual a la tensión que hay en este punto. Vamos a llamar a la tensión que hay en este punto con algún nombre. V sub A, por ejemplo. ¿Vale? La tensión en ese punto, V sub A, menos la tensión que caiga en esta resistencia. ¿Vale? La tensión que caiga en esta resistencia podemos llamarla V sub R. V sub A menos V sub R. ¿Vale? ¿Y V sub R cuánto es? Pues la corriente que pasa por la resistencia por el valor de la resistencia. Es decir, ya lo hemos visto antes. Esto es 2 voltios. ¿Y V sub A cuánto es? Pues la restricción del punto suma hemos visto que son 0 voltios. 0 menos 2, menos 2 voltios. ¿Vale? Entonces, V sub O en este ejemplo es menos 2 voltios. Así de simple. Aplicando únicamente la restricción del punto suma. Bueno, vamos con el siguiente circuito, circuito B. ¿Aquí qué tenemos? Pues fijaros, tenemos a la entrada exactamente lo mismo que antes, un generador de corriente de 2 mA. Pues ya sabemos cómo va esto. Por aquí circula una corriente de 2 mA hacia adentro del amplificador operacional por la restricción del punto suma. No circula corriente, 0 mA, por lo tanto los 2 mA van por aquí. Y esos 2 mA hace que aquí caiga una tensión en esta resistencia, donde hay más tensión y aquí menos. ¿Y de cuánto es esta tensión? Esta caída de tensión. 2 mA por 3 kiloohmios, 6 voltios. En este punto de la resistencia hay 6 voltios más que aquí. Pues igual que antes. ¿Cómo calculamos V sub O? Pues V sub O es la tensión desde este punto hasta masa. ¿Qué tensión hay en ese punto? Pues hay la tensión que hubiese en este punto menos esos 6 voltios. Vamos a hacerlo matemáticamente. Si a esto le llamamos V sub A, tenemos que la tensión en este punto es V sub A menos esos 6 voltios. Bien, pero ¿cuánto es V sub A? En el anterior circuito, este terminal lo teníamos puesto directamente a masa, pero ahora tenemos un generador de tensión de 5 voltios, lo que indica que aquí hay 5 voltios entre ese punto y masa. Y por la restricción del punto suma, si aquí hay 5 voltios, eso impone que en este punto también haya 5 voltios. Es decir, V sub A es 5 voltios. Pues ya está, si V sub A es 5 voltios, la tensión V sub O es 5 menos 6 voltios menos 1 voltio. Pues en este segundo circuito, la tensión de salida es menos 1 voltio. ¿Veis? Todo lo está imponiendo el amplificador operacional por la restricción del punto suma. Bien, siguiente circuito. Bueno, fijaros, aquí no tenemos ningún generador de corriente a la entrada ni nada de eso. Bueno, pues vamos a empezar a aplicar la restricción del punto suma directamente en las cosas que por ahora podemos ver. Lo primero, pues fijaros, aquí tenemos un generador de tensión de 4 voltios, lo que indica que en ese punto hay 4 voltios desde este punto hasta masa. Bueno, pues por la restricción del punto suma, eso hace que en este otro punto también haya 4 voltios. Si en este punto hay 4 voltios, es decir, en este punto hay 4 voltios y aquí tenemos un generador de tensión de 1 voltio que nos dice que aquí hay más, 1 voltio más que aquí, ¿qué tensión hay en este punto? Pues 3 voltios. ¿Vale? Y si en ese punto hay 3 voltios, ¿qué tensión hay en este punto? Pues podríamos pensar, bueno, 3 voltios menos la tensión que caiga en la resistencia. ¿Pero qué tensión cae? Bueno, tendremos que saber qué corriente circula. ¿Qué corriente circula por esa resistencia? Pues fijaros, hemos dicho que por aquí, por los terminales de entrada del amplificador operacional, no puede circular corriente. Que por aquí la corriente es 0. Bueno, si por aquí la corriente es 0, por toda esta rama la corriente es 0, por lo tanto, aunque por este lado de la rama esté conectado a un circuito que sí está cerrado, por aquí es como un circuito abierto. Por lo tanto,
por esta rama no puede circular corriente. Lo dice la restricción del punto suma. Por aquí no circula corriente. Esto es un circuito abierto. Por lo tanto, la tensión que cae en esta resistencia es 0. Si aquí teníamos 3 voltios, en este punto también tenemos 3 voltios. Y si en este punto tenemos 3 voltios, en este punto hay 3 voltios entre ese punto y masa. Es decir, V sub O es 3 voltios. ¿Influye para algo que aquí hayamos puesto esta resistencia de un K? Absolutamente para nada. Podríamos haber hecho como en los ejercicios anteriores. Poner esto en abierto, sin ninguna resistencia. Nos da exactamente igual. La salida, la tensión en este punto, será 3 voltios, independientemente de lo que pongamos aquí. Bueno, eso es también, según vimos en teoría, porque nuestro amplificador operacional tiene esas características. La resistencia de salida es muy pequeña, se comporta como un amplificador ideal y no tiene efectos de carga a la salida, ¿vale? La V sub O no depende para nada de R sub L. Había amplificadores que vimos al principio del tema que, debido al efecto de carga, la tensión a la salida dependía de la resistencia de carga de la R sub L. Bueno, pues aquí no sucede. Bien, vamos a seguir con el siguiente apartado, apartado D. Fijaros, este es muy sencillito. Vamos a aplicar la restricción del punto suma. En este punto, ¿qué tensión tenemos? Bueno, lo tenemos conectado a masa, por lo tanto aquí hay 0 voltios. Si hay 0 voltios, pues la restricción del punto suma, en este punto hay también 0 voltios. Si en este punto hay 0 voltios, ¿qué tensión habrá en este otro punto? Pues 0 voltios menos la tensión que caiga en la resistencia. Pero, ¿qué tensión cae en la resistencia? ¿Circula alguna corriente por aquí? Exactamente igual que antes. Por aquí no puede circular corriente porque esto es como un circuito abierto. Por aquí las corrientes son 0. Igual que por este otro terminal la corriente es 0. Por lo tanto, por la restricción del punto suma. Por lo tanto, si por aquí no circula ninguna corriente, la tensión que cae aquí es 0. Y si en este punto teníamos 0, en este otro punto también tenemos 0 voltios. Por lo tanto, aquí V sub O es 0 voltios. Y podemos llegar a pensar, oye, pues aquí a la salida tenemos puesto un generador de corriente de 3 mA. ¿Influye para algo? No. El amplificador operacional hace que aquí a la salida haya 0 voltios por la restricción del punto suma, independientemente de lo que pongamos aquí. Si aquí ponemos una resistencia como antes, o lo dejamos en circuito abierto, o pongamos lo que pongamos, la tensión que hay aquí es 0 voltios porque lo está imponiendo nuestro amplificador operacional con la restricción del punto suma. Y podemos llegar a pensar, y esos 3 mA entonces que vienen por aquí, esos 3 mA, no se van a ir por aquí y van a entrar dentro del amplificador operacional. No. Hemos dicho que por aquí circulan 0 mA. ¿Por dónde se van estos 3? Entran al amplificador operacional, ¿vale? Aunque nosotros digamos que está en la salida del amplificador operacional, pueden entrar y salir corrientes por esa salida. Van a entrar y salir corrientes las necesarias para que aquí haya la tensión que esté imponiendo el amplificador operacional. En este caso 0 voltios, en los anteriores ejercicios menos 1 voltio, 3 voltios, menos 2 voltios. La corriente la va a proporcionar por aquí por su salida el amplificador operacional, sea una corriente de salida o sea una corriente de entrada, ¿vale? Esta es la salida del amplificador operacional porque es por donde tendremos la señal de salida amplificada, pero eso no quiere decir que las corrientes sean de salida, ¿vale? Es un concepto que a veces puede confundir. La salida de un amplificador es la salida del amplificador porque en ese punto tenemos la señal de entrada amplificada, pero en esa salida del amplificador las corrientes pueden ser salientes o entrantes, dependiendo de lo que haga falta. Bien, vamos a ver el último apartado. Fijaros, en este, ¿qué es lo que nos dicen? Tenemos aquí un generador de 5 voltios que está imponiendo en este terminal una tensión de 5 voltios y eso, por la restricción del punto suma, hará que en este punto haya 5 voltios, desde ese punto a masa. Aquí tenemos un generador de tensión que nos está diciendo que en este terminal hay 2 voltios más que aquí, por lo tanto, si aquí teníamos 5 voltios, aquí tenemos 2 menos, 3 voltios. ¿Vale? Eso quiere decir que aquí a la salida tendremos también 3 voltios entre este punto y masa. Que aquí haya una resistencia de 1K, como hemos dicho antes, no nos influye para nada. Puede estar esto en abierto, puede haber una de 1K, de 10K, de lo que sea. No hay efectos de carga. La salida, la tensión a la salida, esos 3 voltios, es independiente de la resistencia de carga que pongamos. Pues bien, ya hemos resuelto el ejercicio 7 de la relación.